Con nosotros hoy aquí. Mi nombre es Pastora Herminia López, aquí de la ciudad de Reynosa, Tamaulipas, México. Soy de la Iglesia Palabra de Fe. Y bueno, hoy tenemos este estudio bíblico tan importante en este ministerio que he iniciado, Restauradas por su amor. Amén. Y este estudio bíblico, bueno, se trata o el tema es de la sanidad es para mí. Amén. Y bueno, necesitamos entender cada promesa que el Señor nos ha dado y qué importante son esas promesas de sanidad, porque sin lugar a duda, mis amados hermanos, cuando la gente, el pueblo está enfermo, cuando parte del cuerpo de Cristo está enfermo, no puede avanzar. Amén. El reino de Dios pues no avanza de la misma magnitud, de la misma forma que cuando todos estamos sanos y libres, ¿verdad? Entonces podemos abarcar y avanzar más. Y claro, también Dios no quiere que nosotros estemos en sufrimiento. Dios no quiere que estemos en aflicción, atormentados por enfermedad. No quiere que estemos nosotros, ¿verdad?, en ese estilo de vida de aflicción, de dolor. Por eso Dios, ¿verdad?, nos dio diferentes promesas. Dios nos ama tanto. Su plan maravilloso para nosotros no es solamente la salvación, sino también la sanidad. Amén. Y bueno, pues espero que se estén conectando muchos hermanos, hermanas. Igual si usted tiene la oportunidad y puede compartir, hágalo, pase la voz para que todos entremos a estas verdades de la palabra de Dios. Y bueno, la clase pasada, vamos a recordar un poquito mientras más personas se van a estar conectando hoy en este día. Ya casi estamos a pleno mediodía, 11:30, 11:35, ¿verdad? La clase pasada hablábamos sobre que Dios entregó el mundo al hombre como un encargado, ¿verdad? Como una persona responsable que Dios les había dicho sojuzgar, ¿verdad? Iban a señorear en todo lo que el Señor había hecho. Vimos también en el libro de Lucas, capítulo 4, versos 6 al 8, cómo el enemigo mismo hace mención a nuestro Señor Jesucristo de que Él aparentemente se cree el dueño, ¿verdad? Que todo había sido entregado en Él, la creación, por así decirlo, el mundo, y que, bueno, todo se lo iba a dar si postrado le adoraba. Y vimos también cómo a través de que Adán y Eva, bueno, en el libro de Génesis cayeron en pecado, que comieron del fruto prohibido. ¿Qué sucedió? Bueno, entró el enemigo, tomó control, el enemigo mismo le quitó la autoridad, ¿verdad?, que había recibido de Dios al hombre. Y esa es la autoridad que el enemigo tiene, una autoridad humana, no lo podemos comparar con Dios. Amén. Y bueno, Él se mueve en el terreno, en el área espiritual. Y vimos a través de estos pasajes, ¿verdad?, que el plan que Él tiene es de San Juan capítulo 10, verso 10, de robar, matar, destruir. Entonces, esto nos hace la aclaración, ¿verdad?, de que el enemigo, ¿verdad?, logró que Eva cayera en pecado. Logró que Adán igual, ¿verdad?, cayera en pecado. ¿Y qué fue lo que aconteció? Bueno, lo que aconteció fue que entró el pecado, entró la enfermedad, entró la muerte, entró la maldad, entró todo lo malo, ¿verdad?, a través de eso. Luego también estuvimos viendo, ya casi finalizando, porque recuerdo que nos metimos en el libro de Génesis capítulo 3, pero el libro de Santiago también capítulo 4 y verso 7, que dice: someteos pues a Dios, resistir al diablo y huirá de vosotros. Entonces en eso también estábamos enfocándonos, ¿verdad?, que teníamos que resistir al diablo, es resistir el pecado, es resistir la tentación, es resistir la enfermedad. Recuerde que hablábamos sobre que usted y yo estamos ya en el reino de Dios. Y como dice ahí, por ahí en Isaías 53, que por su llaga hemos sido nosotros o fuimos nosotros curados. Amén. Entonces, que a través del libro de Isaías entendemos, y en otros pasajes de la Biblia también, uno de los evangelios también,
que hemos recibido nosotros salvación y sanidad, que es la palabra sozo. Y eso lo hemos recibido en el mismo momento que pusimos nuestra fe en nuestro Señor Jesucristo. Salvación y sanidad. Hoy vamos a continuar con este tema tan especial. La sanidad es para mí. Y bueno, clases pasadas estuvimos viendo también como la mentira del enemigo y con lo que teníamos que luchar, ¿verdad? Porque el enemigo es mentiroso y trata de engañar a la gente. ¿Con qué propósito? Con el propósito de frenarles. Él está en contra y odia toda la creación de Dios, especialmente al ser humano, ¿verdad? Entonces, su estrategia, su función, su trabajo es robar y matar y destruir. Dentro de eso, bueno, ¿qué es lo que acarrea el enemigo? Pues acarrea, mis amados hermanos, la enfermedad. Con eso, ¿verdad? Él logra pues llevarlos a un estado crítico donde ya no hay esperanza, ya no hay vida. Entonces muchas personas han recibido la palabra que están desahuciados, pero Dios tiene la palabra principal y más importante para nosotros. Amén. Recuerde que decíamos que Satanás es mentiroso y padre de mentira. ¿Qué piensa Dios de la enfermedad? ¿O cómo actúa Dios ante la enfermedad? El libro de Mateo, quiero que me acompañe. Si usted tiene la posibilidad de abrir su Biblia, ¿verdad? Tomar notas también. Si usted se ha perdido las transmisiones o prédicas anteriores, pues aquí, ¿verdad? Aquí están grabadas. Usted puede ir ahí a Ministerio Internacional Aleluya o a la página de Restauradas por su Amor y ahí va a encontrar, ¿verdad? Estas transmisiones, secciones. Mateo, le dije capítulo 4. Vamos a darle lectura al verso 23. Y nos dice la bendita palabra de nuestro Señor así. Mateo, discúlpeme tantito, me fue a otro capítulo. Mateo capítulo 4, ahora sí, verso 23, nos dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos, y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Qué maravilla, ¿verdad, mis amados hermanos? Este es el evangelio de poder que nosotros hemos recibido. El Señor Jesucristo, mis amados, en aquel tiempo, en aquella época, dice que Él estaba predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad. Podemos ver que la palabra sozo es igual. El significado es salvación, sanidad, salvo, sano, sozo, libre, ¿verdad? Entonces, Él estaba haciendo la obra completa. Y es lo que usted y yo hemos recibido. Pero yo creo, uno de los puntos principales, que dentro del pueblo hay mucha gente enferma o que se está batallando en un área de salud de nuestro cuerpo, ¿verdad? Es por la falta de información, es por la falta de conocimiento, o porque no estamos poniendo por obra, ¿verdad?, nuestra fe, aplicándola a estas promesas que tenemos de nuestro Señor. El Señor Jesucristo estaba predicando el evangelio del reino y dice, y sanando, y la palabra tan maravillosa dice, toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. No hubo ninguna enfermedad que el Señor no pudiera tomar control y sanarla. Ninguna enfermedad donde el Señor hubiera dicho, mire, vengan nada más los que están, por decir, sordos, pero no vengan a mí los paralíticos, no vengan los mudos, no vengan los ciegos. No, Él estuvo sanando toda enfermedad y toda dolencia del pueblo. Qué maravilloso también, ¿verdad? No dijo, vengan a mí todos los que tienen, gracias, los que tienen dolor de cabeza, pero no vengan los que tienen dolor de piernas o de muelas. No, Él sanó toda dolencia en el pueblo. Amén. Entonces, usted y yo, en nuestras iglesias,
No, la iglesia, ¿verdad? Hablando del cuerpo de Cristo, la iglesia local, donde usted, si es usted un pastor, una pastora, ¿verdad? Usted, un hijo de Dios, hija de Dios, que tiene su iglesia, y ahorita no estamos yendo, pero sabemos que pertenecemos a tal o cual iglesia. Por ejemplo, yo soy de la iglesia Palabra de Fe. Se supone que en la iglesia debería de haber gente sana, ¿verdad? Salva. Y que todos los salvos debiéramos de estar sanos. Amén. Porque hemos escuchado el evangelio y porque hemos recibido de las promesas de Dios. Y la promesa de Dios es sanidad para nosotros. Dice la escritura en Isaías 53, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Todo esto se llevó a cabo, hermanos, en un momento hermoso y especial, un momento difícil, un momento doloroso, pero de gran bendición para usted y para mí. En ese tiempo donde fue la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo, la muerte, resurrección de Cristo. En la muerte ahí, Él dio su cuerpo, Él dio su sangre, amén, Él dio su vida, para que hoy usted y yo, los creyentes, tengamos la salvación, el perdón de nuestros pecados, pero también tengamos la total y completa sanidad. Esto es muy importante. Mire, nos dice más adelante, y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencias, o sea, la gente escuchando. Trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos. Aún, hermanos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, dice, y los sanó. ¡Wow! ¡Qué maravilloso!, ¿verdad? ¡Qué poderoso es nuestro Señor! Pero es lo que nosotros también hemos recibido. Si nosotros estamos en Cristo, recuerde que dice la Escritura que somos nuevas criaturas, amén. Somos hijos de Dios, somos hijos del Rey. Y nosotros, mis amados hermanos, hemos recibido también la gran encomienda. Esto lo vamos a ver ahorita un momentito más, ¿verdad? Pero qué maravilloso, mire que quienes venían. Bueno, dice, los que tenían diversas dolencias, los afligidos por diversas enfermedades, porque la enfermedad te aflige, te consume, muchas veces te quita la energía, el enfoque en las demás áreas, porque todo tu cuerpo está gritando que hay malestar, que hay dolor, ¿verdad? El cerebro está enviando ese mensaje a todo nuestro cuerpo. Y tormentos, dice, y los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. A todos los que vinieron a Él los sanó. Ahora usted y yo tenemos que venir a nuestro Señor. Tenemos que orar, ¿verdad? Pero orar también bajo la palabra de Dios. Nuestra oración no debe de ser una oración de, ay, Diosito, por favor, ayúdame, sáname, Dios mío, eres poderoso, sáname, Señor, me duele, Señor, estoy sufriendo y tú sabes lo que tengo. Y ya empieza la persona a describir, ¿verdad? Bueno, vamos a suponer, tengo este tumor en esta área de mi cuerpo y sabes lo que me duele y que bueno, están dando, ¿verdad? Pues la información a Dios. Yo creo el Señor también ya la sabe. Es bueno que se lo demos a conocer, pero el Señor ya lo sabe. Lo que debemos de hacer, ¿verdad? Bueno, el Espíritu Santo le va a indicar de qué manera va a orar. Pero una de mis recomendaciones es que oremos bajo la palabra de Dios. Es decir, gracias, Señor. Por ejemplo, está el Salmo 107:20 que dice, envió su palabra, los sanó y los libró de la ruina. Es decir, gracias, Señor, porque tú ya has enviado tu palabra, mi amado Señor. Usted me salvó y me libra de toda ruina, me sana y me libra de toda ruina. Y hablo a este tumor y le digo, fuera de mi cuerpo en el nombre de Jesús. Y luego usted puede tocar su cuerpo o esa área, ¿verdad?, donde está o estaba aquella tumor, aquella enfermedad, aquel dolor, y decir, bendigo mi cuerpo.
lo bendigo, está sano en el nombre de Jesús. Aún declaro milagro creativo en mi cuerpo. Hablo sanidad, hablo vida, hablo que estas células se regeneran, hablo que esta sangre está fluyendo poderosamente porque Dios me está tocando. Y de esta manera usted y yo vamos a ver el milagro. Amén. Entonces nos damos cuenta que el Señor lo sanó. Sanó a todas las personas y también cuando Él estaba predicando el evangelio del reino de Dios, sanaba toda enfermedad y dolencia. Hoy en día hasta escuchamos muchas veces de que hay campañas de sanidad. Y qué bueno, es hermoso, amén, y hacer uso de los dones del Espíritu Santo que hemos recibido, de la fe que tenemos, amén, hacer uso de las promesas, de todo con lo que el Señor nos ha dotado para que nosotros tengamos victoria, no solamente en nuestra vida, sino también con nuestra familia, con la iglesia y con las gentes que van a venir a Cristo y lo van a recibir. Pero en realidad estas campañas debieran de ser más que nada evangelísticas, y al estar llevando la palabra de Dios, ahí va a haber milagros. ¿Por qué? Porque va junto, ¿verdad? O campaña de sanidad y salvación, o de salvación y sanidad. Cuando hablamos la palabra de Dios es cuando la fe se activa en las personas y es cuando reciben milagro extraordinario de nuestro Señor. Amén. Entonces el Señor Jesucristo andaba predicando y sanando. Amén. Le trajeron a muchos enfermos y a todos los sanó. Amén. ¿Qué más podemos ver? Que la actitud que Dios tiene ante la enfermedad, hermanos, pues es que Él quiere darnos sanidad. Él no le agrada, no está de acuerdo, no se complace en que nosotros estemos enfermos. Amén. Mire, vamos a ver el libro de Lucas capítulo 9. Libro de Lucas capítulo 9. Y vamos a ver desde el verso 1. Veamos cómo el Señor Jesucristo mismo anduvo sanando. Pero luego también aquellos 12 discípulos, ¿verdad? Aquellas personas que llamó, aquellos varones, también les dio autoridad. Amén. Dice, habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Y es lo que nosotros hemos recibido también, poder y autoridad. Así usted tiene poder y autoridad para declararse sano, para declararse bendecido, para declarar en esa área de su cuerpo afectada que está sana, como para orar por otras personas. Amén. Sea personas que ya tengan tiempo en el evangelio, sean nuevos cristianos, o sea hasta personas inconversas. Amén. Dios se va a glorificar. Dice, habiendo reunido a los 12 discípulos, ya era Jesús, mas los 12 ya eran 13. Predicando, hablando sanidad, orando por los enfermos, viendo milagros sobrenaturales. Y dice, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Amén. Qué maravilloso. Imagínense toda aquella gente. Yo creo que se distribuyeron en diferentes áreas, ¿verdad? Para ir y llevar el evangelio y para sanar. Imagínense qué bendición, amados hermanos. Personas sufriendo, algunos ya por muchos años, algunos por unos días, algunos con un dolor intenso, algunos ya a lo mejor la esperanza ya no estaba ahí en ellos de verse libres, de verse restaurados, de verse sanos. Sin embargo, el Señor les envió con ese poder y autoridad, hermanos, que es más eficaz que un medicamento, que una inyección, que una pastilla. El poder y autoridad de Dios. Amén. Un poder también creativo. Y les dijo, no toméis nada para el camino, ni bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero, ni llevéis 2 túnicas. Y en cualquier casa donde entréis, quedad ahí, y de ahí salid.
Y donde quiera que no os recibieran, salid de aquella ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies en testimonio contra ellos. Dice, y saliendo pasaban por todas las aldeas, anunciando el evangelio y sanando por todas partes. Amén. Entonces, algo que a lo mejor a nosotros no nos ha funcionado es ver mucha gente sana. ¿Por qué? Porque no hemos entendido, Dios, hermanos, que nos ha dado el Señor poder y autoridad, y esta revelación necesitamos recibirla del mismo Espíritu Santo a través de su palabra que está ungida, amén, que penetre. Debemos de recibirlo, todo lo que esté bloqueando ahí, ¿verdad?, en su mente. Todo dolor del pasado también, porque a veces hay situaciones que yo creo que no solamente yo he pasado, yo pienso que algunos de ustedes también, sobre todo aquellas personas que ya tienen tiempo en Cristo, que a veces venimos decepcionados, ¿verdad? Recuerdo yo cuando antes, ¿verdad? Lo seguimos haciendo, compartiendo el evangelio, pero antes cuando me pegaba muy fuerte esto, ¿verdad? Que íbamos a evangelizar y algunas personas cerraban su corazón, no querían nada con Dios. Yo me venía adolorida y sentía como que yo había fracasado, ¿verdad? Igual, a veces había lugares, casas donde llegábamos también, porque siempre les predicábamos del evangelio y luego les decíamos que si había alguien que necesitaba ser sano, y había personas, ¿verdad?, que necesitaban sanidad, y no verlos que sanaran o que mejoraran, ¿verdad?, porque luego ya sea que les diéramos otra visita o nos daban el número de teléfono de celular, y saber que no habían sanado, esto me pegaba duramente. Y entonces, ¿qué es cuando uno se siente decepcionado? El enemigo utiliza todo esto. ¿Para qué? Para frenarnos. Entonces yo en aquel tiempo yo decía, bueno, es que yo no soy eficaz, yo no soy buena para esto de llevar el evangelio o de orar por las personas en otras ocasiones para que sean sanas. Y como que si todo lo demás del rompecabezas, del panorama se me borrara, porque sí había gente salva y sí había gente sana, pero bueno, yo creo algo estaba fallando por ahí y el enemigo utiliza esto. Entonces, cuando tú te sientes así derrotado, tú no vas a estar buscando en la Biblia, ay, que si tienes poder y autoridad para sanar, porque tú como que ya te descalificaste. Y no estamos descalificados, amén. Igual, vamos a seguir orando y vamos a seguir evangelizando. Si la persona recibe a Cristo, bendito sea el Señor. Si no recibe a Cristo, bueno, está en el tiempo de Dios, ya hubo una siembra de la semilla. Igual, vamos a seguir también orando por los enfermos. Vamos a ir con fe, con ese poder y autoridad para orar por ellos. Y vamos a declararlos sanos y de ahí no nos vamos a mover. Ahora, si la persona, porque hay personas que también, yo me acuerdo que nomás se paraban, pues sí, ¿verdad? O sea, como que hay gente que todavía no está lista para recibir el evangelio o no creen que Dios puede sanar. Bueno, pues no vamos a enfocarnos en aquellas personas que no tienen fe o que no quieren ser sanas por Dios, porque hay otras personas que no, en realidad no quieren ser sanas por Dios. Me ha tocado, no, ellos prefieren tener su medicamento, su doctor de cabecera, y bueno, esa es la causa de que no han recibido sanidad. Pero aquí nos damos cuenta que, regresando a lo del tema, que era nuestro Señor Jesucristo llevando la sanidad, orando por sanidad, llevando el evangelio, y ahora también 12, que dijimos que ya sumarían 13. Gracias. Ahora había esos 12 comisionados que habían recibido poder y autoridad para sanar. Y bueno, también acompáñenme en el libro de este mismo de Lucas, pero ahora al capítulo 10. Mire que el Señor tenía el deseo y la intención de ver gente salva y sana. Era su enfoque, no solamente la salvación, el perdón de pecados, y qué bueno que Dios nos ha perdonado, amén. Pero Él también quería sanar. Por eso Él estaba enviando estas personas, y ahora aquí nos damos cuenta de que envió también a otros 70.
¿Qué es lo que Dios piensa de la enfermedad? ¿Cuál es la actitud de Dios ante la enfermedad? No, Él no está de acuerdo. Él quiere que nosotros seamos sanos. Si la intención de Dios fuera que nada más fuéramos salvos, les hubiera indicado específicamente: vayan y que se conviertan, que se arrepientan de sus pecados y que dejen su estilo de vida pecaminoso. Amén. Bueno, dice: después de estas cosas designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de 2 en 2 delante de él a toda ciudad y lugar a donde él había de ir. Y les decía: la mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Entonces nos habla, mis amados, que el Señor ya tenía este plan específico. Ya eran 13, más 70. Se llegó al número, ¿verdad?, de 83 personas ministrando por aquellos lugares, sanando enfermedades. ¡Wow! Y hay diferentes pasajes donde donde está nuestro Señor Jesucristo compartiendo, y hay multitud de personas que están escuchando, recibiendo el Evangelio, y que también están siendo sanadas todas. ¡Qué maravilla!, ¿verdad? Pero yo creo, la mente del Señor es la que ha puesto ahora en nosotros, en sus siervos, pastores, ministros, apóstoles, evangelistas, todos los que estamos al servicio del Señor. Que el trabajo no es solamente de nosotros, ¿verdad? Vamos a verlo de esta manera como pastores. Esto es para toda la iglesia. Igual el Señor, a través de esto que Él estaba comisionando, delegando y dando ese poder y autoridad, Él nos estaba dando a entender que quiere hacer, ¿verdad?, milagros, sanidades, cosas extraordinarias a través de todo el cuerpo de Cristo. Amén. Dándonos a nosotros a entender su deseo para que la gente sea sana y salva. Entonces, Dios tiene mucho interés para que la gente sea sana. En el versículo 8 dice: en cualquier ciudad donde entréis y os reciban, comed lo que os pongan delante. Y en el 9 dice: y sanad a los enfermos que en ella haya, y decidles: se ha acercado a vosotros el reino de Dios. ¡Qué maravilla, hermanos! ¡Wow! Ay, Dios mío, qué maravilla, qué cosa tan gloriosa. Mire cómo dice: en cualquier ciudad donde entréis y os reciban. Usted y yo, bueno, yo estoy aquí en la ciudad de Reynosa, Tamaulipas, México. Tal vez usted a través de internet, de estos medios de comunicación, nos está viendo en muchos lugares, ¿verdad? O van a ver luego también esta transmisión en muchos lugares del mundo. Pues ahí usted está en esa ciudad. ¿Y qué dice el Señor? En cualquier ciudad donde entre, nosotros ya estamos aquí posicionados, por así decirlo. Dice: y sanad a los enfermos que en ella haya. Dios quiere que usted y yo sanemos a los enfermos en el nombre de Jesús, claro, ¿verdad? No en el nombre de Santa Herminia o San Francisco, no. Es Cristo el que pagó el precio para que nosotros estemos sanos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Debemos de orar por los enfermos. Cualquier tiempo es importante, amén, para orar por los enfermos. Y si tenemos el tiempo, darles una indicación, instrucción de la palabra de Dios, porque tal vez haya mucha gente que no entienda que Cristo quiere sanarnos o de qué manera nos va a sanar. Hay mucha gente que está cegada y no entiende ni siquiera por qué Cristo fue a la cruz. Hay algo otros de la religión, ¿verdad?, que tienen a Cristo crucificado, y como yo antes también era de la religión popular, yo veía a Cristo como, decía yo, ay, pobrecito, cómo sufrió. Yo era una niña, una jovencita, y veía como un Dios, un Cristo derrotado, porque yo pensé que ahí había quedado en la cruz. Pero no, Él resucitó
está vivo y está a la diestra de Dios Padre intercediendo por nosotros. Y esto es algo maravilloso. Bueno, y iba creciendo el número, regresando una vez más al estudio, a este tema, las sanidades para mí. Ahora eran 83 personas. Imagínense, ¿verdad? Qué gran bendición. Nosotros lo que hacíamos, bueno, ahorita estamos un poquito guardados en casa. Ahora lo hacemos a través de estos medios, del celular, del Messenger, de diferentes medios de comunicación, ¿verdad? Que del teléfono, cómo nos comunicamos con la gente. Pero cuando íbamos anteriormente, ¿verdad? Casa por casa evangelizando, íbamos de 2 en 2. Y yo recuerdo, me recordé ahorita, ¿verdad? Por esta escritura, ¿verdad? Que los envió de 2 en 2. Mientras uno compartía, el otro estaba orando. En su mente, ¿verdad? Estaba orando. Y veíamos grandes victorias para el Señor. Bueno, entonces Dios quería que todos fuesen salvos. En el libro de Marcos, salvos. En el libro de Marcos capítulo 16, vamos a darle lectura. Marcos capítulo 16 y un versículo muy conocido por todos nosotros, especialmente los cristianos. En el 15 dice, y Él les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Amén. Entonces el Señor les dijo, les mandó, les dio esa encomienda o comisión: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. ¡Qué maravilla! Dios nos ha encargado a nosotros este ministerio de salvación. Y dice en el 17, y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, en el verso 18, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Amén. Bueno, ¿qué nos dice la Escritura, mis amados hermanos? Primeramente, como hablábamos, que el Señor Jesucristo predicaba y sanaba todo en ese mismo momento, en ese mismo lugar. Yo me imagino que todos los cristianos, de verdad, de esa época, libro de los Hechos, y voy a hablar en fe también de esta época de nosotros, todos los cristianos estamos sanos. Me imagino aquellos todos sanos, ¿verdad? Salvos y sanos, ¿no? Una bendición, aparte de la alegría y el gozo que te da cuando recibes a Cristo y que estamos en esa alegría y gozo y nos mantenemos en ella, agradecidos con el Señor que nos perdonó, que pagó el precio por nosotros en la cruz, para que ahora nosotros seamos sin culpa, después de haber sido unos pecadorzotes, ¿verdad? Ahora nos sentimos libres y limpios gracias a nuestro Señor Jesucristo, por ese sacrificio glorioso y maravilloso. Pero ahora imagínense también, aparte de eso, aquellas personas sanas, ¿verdad? Los endemoniados libres ya no tenían que estar encadenados, los paralíticos ya andaban ahí caminando, corriendo, los ciegos ya veían, ya podían valerse por ellos mismos. Bueno, qué maravilla, ¿verdad? Y bueno, dice la Escritura, y estas señales seguirán a los que creen. Nos dice usted y a mí, vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio. Pero también sepan que si ustedes creen, ¿verdad? Al estar predicando el evangelio, va a haber estas señales que les van a seguir. En mi nombre ustedes van a echar fuera demonios. Y déjeme decirle una cosa, no es uno de los ministerios que a mí me agrade mucho, ¿verdad? Bueno, no es ministerio, ¿verdad? Es una señal. Pero no es algo que a mí me agrade mucho, pero sí me he topado con que he tenido que orar por personas que están endemoniadas. Pero le digo la realidad, es porque es una verdad. Siempre me ha tocado en grupo casi, ¿verdad? Con mi esposo, con mis pastores que son padres espirituales en mi vida, Pastor Roberto y Pastora Donna Giffin, con otros hermanas de la iglesia que nos hemos metido en ayuno, o simplemente en la iglesia cuando estaban estos servicios y todo, y había una manifestación, ¿verdad? Porque se manifiesta poderosamente el Espíritu Santo, y por ello, mis hermanos, hay mucha gente que se alarma y todo lo contrario. Y déjenme explicar esto, porque hay mucha gente que
que confunde, ¿verdad? Está la manifestación gloriosa del Espíritu Santo y se manifiesta un demonio y se van tan asustados que dicen, ay no, hoy el culto estuvo horrible, hubo manifestación satánica. Se les olvida por completo que fue la misma gloria de Dios lo que ayudó, motivó, ¿verdad? Sacó fuera estos demonios. Por eso se manifestaron, porque ahí estaba la gloria de Dios y Dios mismo, el Espíritu Santo, liberando a estas personas. Entonces no es una señal que me guste mucho, pero sí está orando por personas endemoniadas, ¿verdad? Hablará nuevas lenguas. Bueno, yo hablo nuevas lenguas. Tomará en las manos serpientes. Hasta ahorita no lo he hecho, ¿verdad? Hablando literalmente. Y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Pues yo creo que sí, ¿verdad? Porque ya ve que de repente, pues... sobre todo en estos tiempos, ¿verdad? De calor o de que andan por ahí algún germen, virus o algo así, y come uno comida o comes comida de la calle incluso, porque a veces andas a la carrera por el mismo ministerio y compras algo en la calle o simplemente porque se te antojó, olía muy rico y comiste. Y bueno, de repente te duele tu estómago, te sientes mal, pero oras y se quita, ¿verdad? Este malestar. Dice, sobre los enfermos pondrán sus manos, esta señal a los que creen, y sanarán. Amén. Entonces, usted y yo estamos autorizados y capacitados para orar por los enfermos. Y claro que si estamos predicando el evangelio es porque creemos, pero el Señor está especificando, estas señales seguirán a los que creen. O sea, los que no creen, mucho menos van a estar compartiendo de Cristo, pues si no creen. Una persona que cree va a compartir de Cristo, va a compartir de las buenas nuevas de salvación y va a orar por los enfermos, porque cree. Entonces se va a manifestar estas señales. Y bueno, si oye un ruido por ahí, es mi vecino, está con un martillo, ¿verdad? Déjeme decirle una cosa. Cuando yo recibí a Cristo como Señor y Salvador, teníamos una perrita que le pusimos Blackie, ¿verdad? Y mi esposo y yo estábamos recién casados. Pues yo le di el plan de salvación hasta a la perra. A la perrita. Yo no sabía que los perros no eran salvos, ¿verdad? No podían ser salvos. Entonces, a lo que voy es a esto, que cuando tú crees, tú compartes. Y cuando compartes, ahí la fe crece tanto en ti como en las personas que están escuchando, y ahí hay esas sanidades, esos milagros extraordinarios. Y bueno, nos damos cuenta de que el Señor Jesucristo no solamente la encomienda, la visión no solamente era para Él de sanar, ¿verdad? No era solamente para sus discípulos, que eran 12 y ahí llevamos 13, sino que envió a 70 más, que ya dijimos que era un número de 83 personas. Pero no solamente se quedó ahí, sino ahora nos dejó la gran encomienda a todos nosotros los cristianos, a todo el pueblo de Dios. Entonces, si todos estuviéramos haciéndolo, yo creo que no hubiera ninguna persona enferma, ¿verdad? Y habría más almas, multitud de almas salvas, ¿verdad? Que van o que son ciudadanos del reino celestial. Amén. Entonces, el Señor Jesucristo dijo, sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Qué importante es saber que Dios nos da esta autoridad de imponer manos sobre los enfermos para sanarlos. Y dijo el Señor, no dijo a ver si sanan, no dijo sobre los enfermos pondrán sus manos, hablando de sus dos manos, y sanarán, o una mano, ¿verdad? También, y sanarán. Entonces, he ahí la bendición. Cuando nosotros somos obedientes. ¿Y cuándo vamos a ser obedientes a la palabra de Dios? Pues cuando la creemos. Amén. Entonces, en nuestro hogar, en donde usted vive, donde yo vivo en mi familia, no debiera de haber una persona enferma. Mucho menos si nosotros todos, la mayoría somos, o todos somos cristianos. En la iglesia no debiera de haber personas enfermas. En el cuerpo de Cristo no debiera de haber personas enfermas. En la iglesia universal. Y muchas personas se enojan, se molestan, no quieren escuchar esto, porque están enfermas y piensan que no pueden sanar. Entonces algo así les causa molestia.
pero no debemos de molestarnos, no, al contrario, decir, bueno, Señor, activa mi fe, Señor, y usted mismo ponerse, ¿verdad? Que su fe crezca. ¿Para qué? Para que usted vea el milagro realizado en usted. Amén. Entonces, ¿qué podemos ver? Bueno, aquí unos puntos para recordar. La sanidad se llevó a cabo primeramente a través de Jesús. Él lo hizo, Él sanó a toda la gente. Número 2, luego comisionó a 12. Número 3, luego comisionó a 70. Número 4, luego a todos nosotros, a todo el cuerpo de Cristo, a todos los cristianos, a todos los creyentes. Dios tiene, hermanos, Dios está en contra de la enfermedad. Amén. Por eso está enviando a más y más gente a sanar. El Señor no quiere que sus hijos sufran. No quiere que tengan dolor, no quieren que el cuerpo de Cristo, el funcionamiento que tienen en el cuerpo de Cristo esté paralizado o mal funcionando por la enfermedad. Porque no me va a dejar usted mentir, ¿verdad? Bueno, yo tengo 23 años, más de 23 años de ser salva cristiana, y en esa época he recibido ataques del enemigo, enfermedad. ¿Y qué ha acontecido? Bueno, no he tenido el mismo funcionamiento, desenvolvimiento, desempeño. Lo que a mí me toca hacer, no lo he hecho a la perfección. ¿Por qué? Porque incluso algunas veces hasta me quedaba en casa. ¿Por qué? Porque estaba enferma, me sentía muy mal. No, hermanos, sí, es algo tremendo. Luego también cuando viene el cambio de vida, ¿verdad? Y tú no sabes, esto es algo como que una explosión, algo muy diferente en la mujer, y yo creo en el hombre también, ¿verdad? También hay cambios en el varón, pero también eso muchas veces nos frena porque no entendemos, no sabemos cómo vamos a lidiar con esos tiempos, con esos procesos. Esa parte de nuestra vida, es un área de nuestra vida que si estamos con vida, ¿verdad? Si usted está joven, pero Dios tiene plan para que usted continúe con vida, pues va a pasar por ahí y bueno, vamos a estar viendo más adelante también en estos estudios acerca también de lo que es la menopausia, andropausia, todo esto, pero ya más adelante. Primeramente vamos a enfocarnos en estos versículos bíblicos poderosos. Amén. Bueno, en el libro de los Hechos, vaya conmigo. Libro de los Hechos. Y como decían por ahí, no de los dichos. Una cosa es decir y otra cosa es hacer. Hechos capítulo 5. Y es lo que le digo al Señor. Le digo, ay Señor, pues que mi vida aquí sea útil, Padre. Que no me pasen puros dichos, sino en hechos, ¿verdad? Ser de bendición. Y usted también, ¿verdad? Debería de orar así, seamos de bendición tanto dentro del cuerpo de Cristo, en la familia, con los vecinos, con los amigos, con la gente inconversa, para que venga a Cristo también. Bueno, Hechos capítulo 5, verso 12. Dice así: y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales. Recuerde las señales que estábamos hablando anteriormente. Bueno, que era hablar nuevas lenguas, comer cosa mortífera no les iba a hacer daño, iban a tomar con las manos serpientes, ¿qué más? Iban a echar fuera demonios, a sanar a los enfermos. Y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De los demás ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente, hasta el versículo 15. Y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres, tanto que se sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro, al menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Amén. Y bueno, hasta el 16. Déjenme ponerle aquí el 16. Y aún de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos. ¿Y qué dice esta palabra? Me encanta esta frase. Y todos eran sanados.
Qué bendición, amados. Y bueno, aquí había un avivamiento extraordinario, ¿verdad? Había gente que estaban siendo salvos y sanos. Dice, los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres, mucha gente salva y también sana. Dice, tanto que sacaban a los enfermos a las calles y los ponían en las camas y lechos, porque aquí todavía yo creo que la gente todavía no había entendido, no había sido capacitada, eran nuevos. Esto había sido después de que nuestro Señor Jesucristo había resucitado y había ascendido y les había dado la encomienda y todo esto, ¿verdad? Que esperaran en Jerusalén, todo esto. Pero déjeme decirle que aquí en este tiempo, yo creo había gente nueva, como cuando yo, ¿verdad? En aquellos tiempos no sabía orar, y cuando me pusieron a orar, Padre mío, no hallaba, y déjeme decirle una cosa que yo de una manera mala, incorrecta, porque así lo hice, traté de hacer una oración más o menos perfecta, buena, pero yo creo que yo estaba más conectada con la pastora que estaba conmigo que con Dios, porque eran tanto mis nervios que quería quedar bien delante de aquella pastora y hacer una buena oración. Y eso es algo incorrecto, pero yo era nueva, yo no sabía, ¿verdad? Entonces, hasta que ya entendí que mi comunión, mi relación debía ser con Dios y agradarle a Él, ¿verdad? Y que la oración solamente tenía que ser, fuera chiquita o un poquito más grandecita, pero sincera con Dios. Amén. Pero qué cosa tan tremenda. Yo veo que aquí había algo, hermanos, maravilloso, extraordinario, pero que los apóstoles necesitaban ayuda, ¿verdad? Entonces esto ya, yo creo que ya la gente estaba tan desesperada, ya decía, bueno, pues no pongan la mano ya, porque es mucha la gente, mucha multitud, pero de perdido que Pedro pase por aquí, y al pasar Pedro por ahí los enfermos se levantaban, hermanos, y era la misma presencia de Dios que portaba Pedro, la cual usted y yo tenemos. Amén. Usted y yo portamos esa presencia, la misma. No es un Jesucristo diferente, no. Jesús es el mismo de ayer, es el mismo de ahora y por los siglos de los siglos. Él no cambia. Es el mismo poder. Y nosotros estamos constituidos igual que Pedro y que los apóstoles, ¿verdad? De estos huesos, tendones, nervios, de esta carne. Somos un espíritu, tenemos un alma y estamos en un cuerpo. Y somos templo del Espíritu Santo, al igual que aquellos varones, ¿verdad? Aquellos hermanos, el hermano Pedro. ¿Y qué aconteció? Bueno, que era tanta la necesidad y tanta gente enferma que dijeron, nomás pasa Pedro, nomás pasa. Y al pasar, Dios mismo hacía el milagro, pero ya era la fe ahí que había hecho una explosión sobrenatural, amén, porque cuántas veces no puede pasar, por ejemplo, el pastor o la pastora, el ministro, el apóstol, el evangelista, el profeta, pero la gente pues no está preparada en fe, ¿verdad? No recibe nada. Incluso a lo mejor le han visitado a usted o le han hecho una oración por celular, a través de Zoom, a través de estos medios de comunicación, y usted dice, es que pues no he sanado, pero es que la fe necesita estar tanto en usted como en la persona que está también siendo pues como un canal por donde fluya el poder de Dios. Entonces esta gente estaba preparada, no estaban jugando a ver si eran sanos o no decían, pónganos ahí en la calle y que pase. Estaban determinados a recibir el milagro, amén. Y es como nosotros también tenemos que determinarnos a recibir ese milagro, que no veamos obstáculo, barrera, amén. Y dice, y aún de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén. Imagínense, donde usted vive, por ejemplo, yo vivo en Reynosa, aún de las ciudades aquí vecinas van a venir a Reynosa, ¿verdad? O a Tamaulipas, o a nuestro país, a México, a recibir milagro, trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Y bueno, se ha estado hablando y hemos predicado, yo también prediqué al principio del año, ¿verdad?, acerca de avivamiento, porque vinieron profetas y nos hablaron que venía avivamiento, diferentes, aún en otros lugares que no son de aquí de México se estaba hablando sobre avivamiento, y es lo que nosotros estamos
creyendo y esperando, mis amados hermanos. Hay mucha gente que ya definitivamente se desanimó, simplemente se cruzó de brazos, dijeron, pues ¿cuál avivamiento? Sí, con el virus esto y luego con la tormentita y todo lo que está pasando. Bueno, cada quien tiene su forma de creer y de ver las cosas, ¿verdad? Y cada quien, Dios te revela también, ¿verdad? Yo creo que estamos viendo con los ojos de Dios más allá de lo que puede ver nuestra nariz o nuestros ojos normales, naturales, y ver las cosas como las vio Eliseo, y luego oró también, recuerde, oró por su siervo también cuando estaban por ahí con el enemigo que los estaban rodeando, ¿verdad? Y como los ojos de aquel siervo fueron abiertos, y así necesitamos también nosotros orar, pedirle al Señor que abra nuestros ojos por este avivamiento y esta multitud de almas salvas y sanas para honra y gloria de Dios. ¿Y qué creen? Yo pienso que ahorita, amados hermanos y pastor, ¿verdad? Que aquí está mi esposo también ayudándome en estas transmisiones. Yo creo que Dios ya nos tiene preparados para recibir algo así, ¿verdad? Un avivamiento masivo. ¿Y por qué digo preparados? Porque aquí eran 12 y era difícil para ellos, ¿verdad? Pues atender a tanta gente. Pero yo creo en todo el cuerpo de Cristo, todos que estemos ya preparados, avivados, motivados para este avivamiento, este acontecimiento sobrenatural también, y que ya está aconteciendo porque ya hay mucha gente que está siendo salva, sana. A veces, desgraciadamente, a través de problemas, de enfermedades, es cuando la gente viene a Cristo, ya sea porque uno no entiende o no lo sé, ¿verdad? Pero en el caso de nosotros, en el caso mío, yo vine a Cristo por problemas en la familia, ¿verdad? Y mi esposo pues también por sanidad, porque él estaba muriendo de cáncer terminal. La ciencia médica lo había desahuciado. Los doctores dijeron ya no hay vida, ¿verdad? Aquel ya se le había hecho una cirugía, pero aquel cáncer estaba ahí retoñando, ¿verdad? Y qué maravilla cuando vine a la iglesia, aquí en esta iglesia en la que estamos como pastores ahora, fue donde nacimos. Y ahí, al estar escuchando a aquel americano, aquel hermano Timoteo, hablando de ese Jesucristo que podía ayudarte en problemas, que podía cambiarte, que podía sanarte, yo fui por pura curiosidad ahí en la iglesia. Ahí recibí a Cristo como Señor y Salvador. Y luego fui y le dije a mi esposo, él no quería ir. No fue inmediatamente a la iglesia, se esperó como un mes más o menos, pero al tiempo él fue a la iglesia y ahí empezaron a orar por él. Y bueno, yo también oraba, pero pues yo no sabía mucho, ¿verdad? Y recuerdo que ahí ya le tenían una camilla especial en un cuarto donde llegábamos los martes de oración a las 5. Mi esposo iba y se recostaba ahí en la camilla porque por el cáncer, los dolores, toda esa temperatura tan fuerte, toda esa molestia en su estómago, él quedó, no comía casi, ¿verdad? Muy delgado, casi en el hueso, y no podía estar sentado, parado, o sea, así que se acostaba. Y cuando se terminaba la oración, íbamos todos los que habíamos ido a la oración y los pastores, nuestros padres espirituales, Roberto y Donna Giffin, y orábamos, ¿verdad? Oraban por mi esposo. Pues ahí Dios hizo el milagro y lo sanó, ¿verdad? Por eso nosotros hemos no solamente visto milagros y sanidades, señales, las hemos experimentado, tanto mi esposo como yo, ¿verdad? Más adelante le compartiré de mi testimonio. Y bueno, no se lo quiero hacer muy grande ese testimonio de mi esposo, no le puedo comentar todo porque estamos en clase, ¿verdad? Pero el Señor Jesucristo lo sanó, lo liberó, y ya le daban 3 meses de vida. Mire, ya lleva más de 23, ¿verdad, pastor? Que Dios le aumentó años de vida. Dios lo sanó. No pudo hacerlo ni la brujería, porque anduvimos buscando eso porque no éramos cristianos antes, ni la idolatría, porque éramos supuestamente de la religión, ¿verdad?, católica. Pero Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo dijo, yo puedo. Y Él lo hizo, amén. Entonces, por eso, con esa seguridad y ese gozo y esa confianza, convicción, le decimos, la sanidad es para mí, la sanidad es para ti. Por esto estamos dando estos temas especiales. ¿Por qué? Porque hay gente que está ahorita, batallando, que está a lo mejor desahuciada, pero recuerda,
créele a Dios. Si tú le crees a Dios, muchos años más de vida se te van a añadir. Vas a ser sano, sana, ¿verdad? En el nombre del Señor Jesucristo. Entonces podemos ver a través de este versículo de Hechos, capítulo 5, que aún de ciudades vecinas traían a los enfermos y todos eran sanados. Qué bendición, ¿verdad? Entonces, este fue un tiempo especial donde Dios se manifestó, pero mucha gente dice, eso ya quedó atrás. No, este es el tiempo de nosotros también. Este es el tiempo. El libro de los Hechos ha continuado por años y años y años, y hoy nos tocó a nosotros también ser parte de ese libro, ¿verdad? Ser parte de esos protagonistas, de estas personas que tienen la fe en Jesús y que estamos orando por las personas que han estado enfermas. Entonces, ¿cuál es la voluntad de Dios, verdad? En cuanto a la sanidad, pues la voluntad de Dios es que seamos sanos. Recuerde que Él vino a darnos vida y vida en abundancia. Entonces, esto debe de quedar muy marcado y muy seriamente marcado en nuestro espíritu, en nuestra mente, nuestra alma. La voluntad de Dios es sanarnos. Amén. Porque hay gente que está dudando. Hay gente que no cree que esa sea la voluntad de Dios. Hay gente que está todavía atada a la mentira del diablo. El diablo viene y las engaña, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, les hace creer que Dios les envía enfermedad. Dios no envía enfermedad. No puede estar Dios contra Dios mismo. Amén. ¿Por qué Cristo fue a la cruz? Para pagar el precio por nuestros pecados y nuestra sanidad, y luego Dios Padre enviar enfermedad. No, Dios no envía la enfermedad. Él, al contrario, sana lo que el enemigo viene a destruir, o el descuido del ser humano, ¿verdad? Que a veces no le damos la atención debida a este templo, al cuerpo al templo del Espíritu Santo, a este cuerpo. Otros piensan que la enfermedad glorifica a Dios. No, la enfermedad no glorifica a Dios. A Dios le glorifica la sanidad. Amén, porque Él vino a sanar. Otros piensan que la enfermedad los está perfeccionando. No. La persona que nos puede perfeccionar, claro, es nuestro Dios, pero a través de su bendita palabra, por medio del Espíritu Santo y su bendita palabra, es como somos renovados, perfeccionados. Otros piensan que están siendo castigados por la enfermedad. No, no estamos siendo castigados por la enfermedad, ¿verdad? De parte de Dios, sino que la enfermedad viene de parte del diablo. Entró el pecado. Cuando el enemigo engañó a Eva, Adán, entró el pecado, entró la muerte, entró la enfermedad, entró la maldad. Y por eso Dios se formó el plan maravilloso de enviar a su único Hijo, a nuestro Señor Jesucristo. Como dice en San Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Entonces, qué maravilla y qué bendición, mis amados hermanos, es saber que ahora en Cristo tenemos todos estos beneficios. Saber que Cristo Jesús pagó el precio por nosotros, no solamente por nuestros pecados, sino también para que vivamos esa vida y vida en abundancia. ¿Y qué vida en abundancia es aquella en la cual la persona necesita estar hospitalizada, en cama o está enferma? No, eso no le da honra y gloria a Dios, no. Pero cuando venimos a Cristo, y entonces, hermanos, se manifiesta el poder de Dios para salvarnos y para sanarnos. Y por eso ahora estamos salvos, sanos, soso. Amén. Bueno, quiero enviar saludos muy especiales a Leonila García. Bendiciones, amada.
Claudia Lucio, bendiciones, amada. Marta Guerrero, bendiciones, amada. Tania Zúñiga, bendiciones, amada. Jesús Esquivel, bendiciones, siervo. Lázara de López, bendiciones para ti, Lázara, para el primo, toda la familia. Pastor Josué Obando, bendiciones, pastor. Marisa Silva, bendiciones, amada. Juani García, bendiciones, amada. Juan Ruiz García, bendiciones, siervo. Y Aminda de Aguilar, bendiciones, amada. Amén. Bueno, pues Fanny Soto también, bendiciones, Fanny, una jovencita de la iglesia. Estamos muy bendecidos de poder haber llegado hasta su hogar, hasta su ciudad. Amén. Estamos unidos en esto, creyendo por sanidad. Oremos por los enfermos, pero pongámonos cada mañana en las manos de Dios y digamos, gracias, Señor, porque yo soy un canal de bendición, porque soy esa semilla de Abraham, porque soy bendición. Padre, gracias, porque a través de mi vida, usted dígale al Señor, hay gente salva y gente sana en el nombre de Jesús. Por eso estamos con vida, amados hermanos, amén. Y era lo que yo comentaba con mis hijos de todo lo que estamos viviendo, también aquí en la ciudad de Reynosa, que en tiempo pasado, una de las ciudades, bueno, donde ha habido muchos muertos por el narcotráfico, balaceras, todo esto, una ciudad de alto riesgo, ¿verdad? Luego con esto también del virus y con esto de las inundaciones también hoy en día. Y luego mis hijos, es que Dios nos tiene con vida y debemos de estar agradecidos, contentos, felices con nuestro Señor. Y si nos tiene con vida es porque Dios quiere que aquí sigamos nosotros sirviéndole, llevando el evangelio. Así que usted también, amado hermano, amada hermana, estamos con vida, estemos contentos, felices con nuestro Señor, amén. Y bueno, ya se nos ha terminado el tiempo, 12:34, amén. Ha sido una bendición muy grande haber estado con ustedes. Regularmente no lo hago porque es un estudio bíblico, pero casi que lo hago más que nada en las prédicas. Pero hoy yo quiero hacer la oración de salvación. Si hay alguien que nos está viendo ahorita, este es el tiempo de salvación. Antes de cerrar con esta transmisión, ¿tú quieres recibir a Cristo como Señor y Salvador? Bueno, Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Dijo, nadie va al Padre sino por mí. Solamente a través de Cristo Jesús podemos ir al cielo. Él es el único camino que hay, y en ese camino vas a encontrar el perdón de pecados, la sanidad, el amor, una vida restaurada, una vida llena de paz, de gozo, llena de la presencia de Dios. Yo te animo para que recibas a Cristo. Pero bueno, también quiero aclararte algo, ¿verdad? Que no es todo color de rosa. Sabemos que este mundo está a la venida del Señor pronto y que vamos a pasar por diferentes pruebas, luchas, ataques, persecución, aflicciones. Pero dijo el Señor, yo he vencido al mundo. Él está con nosotros, ha prometido estar con nosotros siempre, y Él quiere ahora darte esa salvación, ese perdón de pecados, una morada allá en el cielo. Solamente es a través de Cristo Jesús. Hay dos lugares donde el ser humano puede ir. Está el cielo y el otro es el castigo eterno o el infierno. Para ir al cielo es a través de Cristo Jesús, poniendo tu fe en Él. Dice que todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Y para ir al infierno no se necesita hacer absolutamente nada, porque ya veníamos, ¿verdad? Con eso, se puede decir, maldición, ¿verdad? De pecado, y el pecado te condena, te lleva al infierno. La gente con pecado no puede entrar al cielo. Por eso Dios envió a su único Hijo, a nuestro Señor Jesucristo, para perdonar nuestros pecados, para limpiarnos de maldad, y así que estemos listos para ir al cielo, sea a través del rapto, o sea que Dios nos llame a cuentas. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a despertar en la gloria de Dios, donde no hay llanto, no hay tristeza, no hay dolor, ahí en el cielo. Haz conmigo esta oración. Tu deseo es recibir a Cristo y apartar una morada allá en el cielo. No esperes para mañana. Ahorita las cosas están en un proceso así muy rápido de muerte y de cosas de esas. Y no que vayas a morir, pero
Tampoco no lo sabemos, ¿verdad? El día de mañana es incierto, pero hoy es el día de salvación. Haz conmigo esta oración. Si tú puedes, cierra tus ojos, pero hazlo sinceramente y hazlo en voz alta. Dile: Padre Celestial, sé que he pecado. Reconozco mi maldad. Reconozco que he hecho cosas que no le agradan, de las cuales hoy yo me arrepiento. Hoy le pido perdón, Señor Jesús, y lo invito para que entre en mi corazón. Hoy le recibo como mi Señor y mi Salvador. Le doy gracias por salvarme y gracias por perdonarme. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Pues felicidades y bendiciones. Esto es el primer paso más maravilloso. Ahora yo te animo a que tú te metas en oración con el Señor.